Este dibujo es un intento mío de tratar de hablar de este movimiento que Eckhart llama Reditus, no, no solo Eckhart, Tomás Aquino también, es decir, es algo que los místicos dominicos usaban. Exitus y reditus. Y es primero, vamos adentro entre el ser de Dios y después exitus, salimos de Dios hacia el mundo. Eh, para Tomás de Aquino y Eckhart y Taulero y todos estos místicos, ellos compartían mucho y las intuiciones de uno de ellos las pasaban a los demás. Entonces, abajo vemos el origen, la fuente. Estamos hablando aquí del origen de todo ser, el origen del universo, de Dios mismo, que es eterno, por supuesto. Y dice, abajo es el origen, la fuente. Y yo puse abajo también una frase de Santa Catalina de Siena. Ella llamaba esto el mar de paz. Entonces, estos hombres y mujeres están en contacto con la realidad misma. Ellos veían como una especie de movimiento y es el ser de Dios viene desde abajo, el ground se dice, Grund en alemán, el fondo. Y ese fondo, Grund, es eterno, es el fondo de Dios mismo, es decir, debajo de todo esto es Dios. Y ellos concebían este ser de Dios en un movimiento. Entonces, todo ser, toda la creación, Dios mismo nace del origen, de la fuente, y empieza a salir hacia arriba. Esa es la palabra, como ven un poco más abajo, más arriba. Es el mismo, el verbo mismo. En el principio Dios dijo. Y este decir, este hablar, nace en ese vacío, según estos místicos de 1200 más o menos. Y ellos concebían una especie como de energía cósmica, y en esa energía cósmica era como el ser de Dios, un movimiento, algo vivo, algo lleno de energía. Bueno, esto es lo que llamaban el Grund, the ground en inglés, el fondo en español. Y todo lo que existe nace de este grund. Es el origen, la fuente, source en inglés. A la izquierda se dice, el Padre y yo somos uno. Eso es donde esa unidad nace, por decir, en este fondo, esta energía que corre y corre y corre y va corriendo hacia arriba. Entonces, desde el ground, la energía de Dios empieza a subir.
Y esta energía dinámica es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la energía que hace que este movimiento se pueda dar. A mano derecha, este pequeño frase, allí donde el fondo de Dios y el fondo del alma son un solo fondo. Entonces, en este punto, este fuente de nacimiento, según estos místicos, es desde donde fluye la energía de Dios, o se puede decir desde donde fluye Dios mismo. Entonces, todo viene desde adentro y sube, y es una energía que crece, que sube. Y esa energía es el Espíritu Santo. Y como ven, subiendo un poquito más, esto es donde la palabra se hace carne. Entonces, vamos subiendo, Dios Padre, el Grunt, la energía del Espíritu, y eso manifiesta. No es que crean al Hijo, el Hijo es eterno, pero lo manifiestan. El Hijo nace en el fondo, ahí que es eterno. En ese fondo eterno nace la palabra, el Hijo del Padre. Pero la energía de este nacimiento empieza a crecer y va hacia lo que hoy llamaríamos el universo. Esta energía crea el universo. Este punto divino que está en el medio y en el comienzo es la fuente de todo ser. Exitus reditus. Entonces, queremos ver un poco más alto, Romina, la parte más alta. Perfecto, gracias. Entonces, si ven, sigue subiendo los circulitos y después viene el gran círculo. Y alrededor dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Dios, desde el principio, no en un momento, es eterno el verbo. No es que sea algo del tiempo. El verbo es eterno también. Entonces, el ir abajo es reditus y el salir es exitus. Ahora el Hijo va saliendo del Padre y esta energía del verbo empieza a darse, a manifestarse. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esta es simplemente un intento de ayudarnos a experimentar esta energía divina y nació eternamente y vivirá eternamente. Es decir, no tiene comienzo y fin. Y nosotros estamos en este movimiento cósmico, universal, este todo de todo. Y hay pequeñas citas aquí que se podría ver en otro momento, pero este pequeño abajo, mano derecha, Jesús dice a Magdalena, subo a mi Padre que es vuestro Padre y a mi Dios que es vuestro Dios. Entonces Jesús está usando este imagen un poquito
Y está hablando a María Magdalena. Los dos tienen sus pies sobre la tierra y no son ángeles ni nada. Pero Jesús le dice a María Magdalena, voy a subir a mi Padre. Entonces, este movimiento hacia arriba, voy a subir a mi Padre, que es vuestro Padre. Ese es Jesús diciendo esto a Magdalena, que es mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Subir un poquito, por favor. Y un poco más arriba. No, al revés, perdón. ¿Para abajo? Quiero ver la parte de abajo del dibujo. Ok. Perdón. Ya, perfecto, ahí. Ahí mismo. Allí en el fondo de Dios y el fondo del alma está la deidad. Y este bullicio es hervir. Entonces, los místicos renanos, los que hemos estado hablando, Eckhart y Suson y Tomás de Aquino, ellos percibían la energía de Dios de esta forma, que nacía desde un fondo eterno y como un volcán salen de Dios, no de otro lado, de Dios mismo. Dios mismo es el volcán, por decir, porque es dentro de Dios esta energía divina que va después manifestándose en lo que hoy nosotros llamamos creación. ¿De dónde vienen todas estas cosas? Nacen del fondo. Y el fondo es el fondo del Padre, del Abba, Dios mismo. Entonces, y este movimiento, entonces, según el dibujo de este famoso artista que está hablando aquí ahora, todo esto nace en Dios y luego poco a poco va saliendo como pequeños riachuelos, esta energía dinámica y divina. Ahora, la segunda parte de esto. Entonces, este proceso circular va subiendo, subiendo, subiendo. Y después, si ven el dibujito, hay un momento cuando ahora empieza a bajar. Y ven donde está la cruz. Entonces, ahora, después de esta energía divina durante millones y millones y millones de siglos, hay un momento en que la energía envuelve, digo, yo no sé cuánto tiempo ni nada, esto es un intento de entender esto de esta energía, porque es la energía que está corriendo por nosotros y eso es lo importante. Nosotros, entonces, esta energía de Dios baja, se manifiesta en toda la creación y vuelve otra vez al Padre. Y esto es el exitus reditus que Tomás de Aquino usaba con mucha frecuencia. Y es para nosotros una manera de tratar de entender la energía divina que corre por nuestras venas. Dios está con nosotros, somos hijos de Dios. Todo esto es, ¿y qué es? Dios sale de sí mismo, se expande, se crea
desde su propio ser crea el mundo, crea a nosotros los seres humanos y después vuelve hacia abajo a este desierto silencioso, la parte más abajo del dibujo. Todo esto es, por decir, es la energía de Dios. Y nosotros estamos en todo esto. Nosotros hemos nacido de la fuente original, hemos salido de ese nacimiento, hemos ido haciendo vueltas y acercándonos al ser de Dios. Y al mismo tiempo, nosotros también bajamos. Y para los místicos renanos, esto es el movimiento universal, es la energía universal. Yo no soy experto en esto, pero he tenido unos buenos profesores. Y lo importante para nosotros en lo que hemos estado hablando, recuerden todo el tema del vacío y la presencia de Dios que entra en el vacío. Eso está aquí. Porque este salir del fondo tiene que ver, es decir, es también el mismo camino por donde volvemos otra vez. Y esto es el movimiento divino que nos diviniza a nosotros mismos. Somos hijos e hijas de Dios. La corriente de Dios corre por todo lo que existe. Cada hojita, cada naranja, cada 100 pies, cada bebé que nace, tiene en sí este río de vida, este río de energía divina que hace todas las cosas. Y cuando hemos hablado esta mañana del vacío, es esto, este es el vacío donde Dios nos moldea, y nos llama, pone los dones en nosotros. Entonces Dios baja, entra en una relación con la creación y Dios sube otra vez. Este es este movimiento eterno que vemos con lo que dijimos al principio. Y aquí está lo de Eckhart, el vacío que se llena de Dios. Y esto es, los místicos renanos usaban todo esta como movimiento de energía para hablar de Dios. Dios nace desde el fondo, sale, el universo se crea y Dios vuelve otra vez al fondo. Y esto es un movimiento eterno, no es una vez. Dice Eckhart, el Hijo de Dios está en el fondo del alma, como una fuente de agua. Cuando se echa tierra en ella, está recubierta y escondida, pero ella permanece viva en sí. En cuanto la tierra que la cubre se retira hasta la superficie, reaparece y se la vuelve a ver. El Hijo de Dios está en el fondo del alma. Y ahí es donde, en el fondo del alma, es el fondo de Dios. Entonces, es esa unión de mi fondo con el fondo de Dios que nos
da esa experiencia de unidad con Dios. Y eso era la, ¿qué diría? La perla de estos dominicos del 1200. Ellos, y Eckhart jugó un papel muy importante en esto. Ellos experimentaron, y no sé exactamente cómo, pero experimentaron místicamente este movimiento de energía divina que salía y volvía, y salía y volvía, nacía, salía al mundo y volvía otra vez al fondo. Y este es el movimiento divino, ya lo llaman los místicos del renanos. Y es el movimiento en el cual nosotros queremos vivir. Vamos al fondo de Dios, salimos del fondo de Dios, vamos hacia el mundo, nos mezclamos con el mundo, otra vez volvemos al fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora estamos con el sermón número 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Esto, ojalá que encuentren el link entre el dibujo y el sermón. Observad, ante todo, en este nacimiento donde se produce. Y Eckhart dice, pero yo afirmo, como he hecho ya a menudo, que este nacimiento eterno se realiza en el alma, exactamente de la misma manera que en la eternidad. Observad esto. En este nacimiento donde se produce, pero os afirmo que se realiza en el alma exactamente de la misma manera que en la eternidad. Entonces, están diciendo, lo que Dios hizo en el universo, Dios hace en el alma humana también. Es el mismo movimiento. Dios entra en nosotros y vuelve a salir hacia el mundo. Como Dios, en tanto que ser está en todas las cosas, en tanto que es su verdadera naturaleza, es más íntimo a ellas mismas de lo que ellas son para sí mismas. Y un poco más abajo dice, todas las criaturas son una huella de Dios. Entonces, este tema de este grupo de místicos, lo que están diciéndonos es, si tú escudriñas en cualquier cosa del universo, en cierto momento tocas la divinidad, tocas a Dios. No existe nada de lo que existe que no tenga en sí ese toque divino. Porque toda la manifestación del universo está conectado a esto. Todas las criaturas son huella de Dios, pero el alma es en su naturaleza la imagen. En este nacimiento, dice Eckhart, por el contrario, tú te haces partícipe de la operación de Dios y de todos sus dones. Este nacimiento eterno, entonces nosotros participamos en este nacimiento eterno. En este nacimiento, Dios se esparce por el alma con tal plenitud de luz. Entonces, ahí otra vez tenemos la imagen de esta
esta divinidad que entre en nosotros. Nosotros somos eh, una vasija de barro vacía y nuestro papel en la vida es simplemente esperar que Dios entre en este vacío que es nuestro ser. Nosotros no podemos traer eso hacia nosotros. Es el don de Dios. Y esto es donde Eckhart era tan fino. Él entendía que el vacío es la clave. El vacío. Porque si no tenemos un espacio dentro de nosotros que espera ese toque de Dios, pues la vida no tiene sentido. Pero estos hermanos insistían en este tema de tiene que haber un desierto interior o un vacío interior. Si no, ¿cómo y dónde y cuándo Dios podrá entrar en nosotros y hacer su obra en nosotros? Entonces el dibujo es una muestra de esto ya eternamente. Entonces, es decir, no es una cosa que ocurre una sola vez. Nosotros somos esta línea recta en medio. Entonces entramos en el fondo de Dios y después salimos y empezamos a subir otra vez en los circulitos. Después el círculo grande dice, quien posee a Dios así en su esencia, todas las cosas tienen para él sabor de Dios y la imagen de Dios se le hace visible en todas las cosas. Entonces, Dios nos llama a seguirlo en este camino de unión con Dios. Este movimiento no es una cosa que se hace solo una vez. Esa es la vida. Dios entra en nuestros desiertos silenciosos, hace sus vueltas en nosotros y nos santifica y qué sé yo. Y después vuelve. ¿Y vuelve dónde? Al mundo. Vuelve al mundo. El exitus es el regreso al mundo. Entonces, lo que Eckhart y Tomás de Aquino y compañeros, Enrique Susón, ellos tuvieron esta sensación muy profunda de que vivimos en un movimiento eterno. Salimos de Dios, entramos en el mundo, volvemos del mundo y salimos en el vientre de Dios. Reditus es salir, exitus es salir y reditus es volver. Y esta es la energía dinámica del espíritu. Cuando Eckhart hablaba de la vasija de barro, es eso. Eckhart sabe que el vaso de barro tiene que estar vacío porque Dios necesita poder entrar en las cosas, entrar en nosotros, entrar en nuestro alma. Por eso el pecado es basura. Si Dios no puede entrar, porque nosotros hemos hecho un muro de pecado, de qué sé yo. Entonces, casi todo este sermón se trata un poco de esto. La luz solo puede iluminar si tiene un espacio abierto donde pueda iluminar.
Entonces, el movimiento, este movimiento es un movimiento eterno. Salimos de Dios, estamos en el mundo, volvemos a Dios, al fondo. Otra vez salimos y es el camino de santidad. Y tenemos que estar no voy a estar leyendo mucho aquí, pero este movimiento es eterno. Cuanto más desapegado te mantengas, dice Eckhart, más luz interior te corresponderá, más verdad y penetración. Simple. Es bastante sencillo de alguna forma. Si nosotros dejamos un espacio para que la gracia haga su obra en nosotros, Dios no tiene más ganas que entrar en ese alma y hacer su trabajo. Si nosotros hemos llenado nuestro interior con basura y preocupaciones y todas las cosas, pecados, todo este movimiento de la gracia se bloquea. Y eso es lo que va llevándonos al pecado y al alejamiento de Dios. Eckhart dice, es la luz en el alma que aprehende a Dios, que agarra a Dios y quiere entrar en el desierto silencioso de la deidad, donde jamás ha aparecido ninguna distinción. Eckhart llama esta luz la chispa divina, que aunque profundamente oculta en el alma, no quiere nada fuera de Dios, de Dios desnudo, tal como Él es en sí mismo. Y termino y después si quieren hacer alguna pregunta. Eckhart dice, Dios fluye al interior del alma con tanta luz, inundando la esencia y el fondo del alma hasta desbordarse en el cuerpo, el cual se llena de resplendor. Entonces, esta parte que hemos trabajado ahora es el tema que es muy común en este grupo de santos, de místicos. Y es el tema del vacío, el desierto, el desapego. Es respondido de parte de Dios con la gracia, el amor, la sanación. Y quizás, y termino con esto, el enemigo más grande que no permite que este círculo de la gracia funcione es ¿cómo diría? Es que llenamos la vida de tantas otras cosas que ya no hay lugar para la gracia. Los apegos bloquean ese flujo de gracia. Y por eso Eckhart está constantemente diciendo, déjate, despójate y deja que Dios entre. Todos sus charlas tienen algo de eso.
Aleja de tu mucho y deja que Dios entre en tu poco. Esa es la manera de Eckhart. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias y bendiciones.